¿Qué tal? ¿Cómo le va? Otra edición de Hola Doctor. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Alguna vez se lo mencionó como la enfermedad de los reyes, porque no es que solamente atacaba a la gente de la nobleza, sino que de ellos se daba cuenta de que pasaban estas cosas y no de la gente común. Y afecta particularmente a los hombres. Vamos a hablar hoy de la hemofilia. Y estamos con el doctor Miguel Bartomioli, conocido hematólogo de Bahía Blanca, que puede darnos cuenta muchísimo de esto porque realmente ha padecido la enfermedad a lo largo de su vida. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien, gracias, David. Qué enfermedad extraña, ¿no? Y que de pronto te haya tocado a vos en la vida, ¿no? Bueno, un sorteo y me tocó, sí, pues, como otra cosa. Como otra cosa. Ser, sí. No, sí, es extraña porque la incidencia de la población es baja, ¿no? Sí. Pero no por eso desconocida, porque realmente tiene una historia... Una historia muy interesante, me decías hoy, ¿no? Sí. Hay datos. ¿Por qué la enfermedad de los reyes? Primero, adelante, ¿no? Por supuesto. Primero porque, lógicamente, las familias reales se casaban entre sí, claro, por una cuestión normal, como algo habitual. Y como no se sabía que era una enfermedad hereditaria, entonces, lógicamente, se iban transmitiendo y se iba continuando la enfermedad. Y además por la otra parte anecdótica, que es la parte social. Si un chiquito de aquella época, hablemos de 2 siglos o 3 siglos atrás, moría sangrando, por supuesto se iba a un cementerio, a una fosa común y chau. En cambio, cuando moría el hijo del duque o alguien importante de la nobleza, quedaba registrado por lo menos que había muerto de una hemorragia. Y como además, por supuesto, el promedio de vida de hace unos años de la hemofilia era cortísimo, entonces lógicamente los registros eran que justamente criaturas morían con hemorragias y eso, hasta que después, bueno, se fue investigando. Se fue estableciendo, claro. Pero recién, recordemos que en 1944, hace el siglo pasado, 70 años, se habla de las 2 hemofilias. Recién se separan hemofilia A y B, o sea que antes no se sabía casi nada, ¿no? ¿Y cuál es la A y cuál es la B? Es simplemente porque las 2 tienen un problema de la coagulación. Lo que pasa es que la A, que es la más frecuente, tiene un déficit severo del factor octavo, y la otra, la B, tiene un déficit de factor noveno de la coagulación, ¿no? Específicamente, como bien lo estás diciendo vos, es un problema de coagulación, uno no coagula la sangre. Exactamente, o sea, nosotros necesitamos un cierto tenor, una cierta cantidad de factores de coagulación y una concentración determinada. En estas enfermedades, ya sea la hemofilia o B, el déficit de factor a veces llega a ser menos del 1%, y nosotros necesitamos ante cualquier hemorragia un promedio de 50 a 150% de factores, o sea que el déficit es severo. Claro. En tu caso, es una historia muy particular la tuya. Vos naciste hemofílico, bien lo dijiste vos, de casualidad. ¿Y en qué momento te cuentan que te descubrieron la enfermedad? De muy chico, de meses, en Bahía Blanca en aquella época, yo nací en el año 50, no había hematólogos. No había hematólogos. Así que el pediatra, el distinguido doctor Francisco Álvarez Furcada de Pancho, muy conocido. Bueno, orientó a mis padres a que me lleven a Buenos Aires porque él sospechaba que podía tener alguna enfermedad severa porque había sangrados habituales de la hemofilia, que por ejemplo la aparición de los primeros dientes, al cortarse la encía empieza el sangrado, y es un sangrado que no para. Pero arrancó con una sospecha simplemente. Y había habido algún sangrado así raro, aparte hematomas, o sea, moretones, lo que llamamos vulgarmente moretones, en el cuerpo, porque el bebé, al alzarlo los padres y eso, ya quedan marcas, no habituales. Entonces, después vamos a hablar más en detalle sobre la enfermedad en sí, porque hay mucho para, no sé si prevenir, pero por lo menos para tratarla. ¿Y cómo fue el resto de tu vida, no? Porque de pronto te produce un condicionamiento eso. Sí, lógicamente cualquier criatura con cualquier tipo de enfermedad está condicionada a un montón de factores que en aquella época podían considerarse hoy más serios, porque lógicamente no había tratamientos específicos. Hoy trabajamos para que el chico con esta enfermedad o cualquier otra, primero que todo, que sea consciente que no es un hemofílico, ni es un leproso, ni es un diabético, es una persona con una enfermedad. Claro, suele como una forma medio despectiva, decir, es un hemofílico. No sé si es despectivo, sino más que todo hay que orientarse al concepto fundamental que es la persona. Entonces, si hablamos de persona, tenemos que buscar calidad de vida. Claro, tal cual. Y entonces, con cualquier enfermedad, trabajar para que tenga una calidad de vida.
por supuesto con las limitaciones que marque la enfermedad, pero con todos los aportes que nos brinda la ciencia, la apoyatura permanente, no solamente de la medicina, sino del resto de las ciencias de la salud, que ayudan a que la persona se vaya desarrollando con otro enfoque, además conociendo la enfermedad, la familia, el paciente, y con todos los tratamientos que hay actuales, que ninguno lleva hoy a la curación, claro, pero sí a compensar que aquel defecto que decíamos tan severo de dosaje de factores, hoy se nivele para que la persona tenga una vida casi normal. ¿Tu adolescencia cómo fue? Porque de pronto, bueno, hay que cuidarse de los golpes. ¿Pudiste hacer deporte? No, deportes no, solamente natación. 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 Que es uno de los deportes recomendados para esto, ¿no? Claro, porque entonces el choque en el agua no existe, claro, entonces te amortigua. Y bueno, ahí otro recuerdo lindo del profesor Serrani, ¿no? Sí, Julio, vale, porque no solamente me trataba a mí con afecto, sino la calidad de persona que era Julio con todo. ¿Y cómo fue la relación tuya con los compañeros? Si de pronto era necesario que ellos supieran que... Sí, en aquella época hay que acordarse que lo que hoy hablamos de psicopedagogos, psicólogos infantiles, psicólogos acá, ayuda, eso no existía. El médico hacía de todo, ¿no? El médico tratante hacía de todo y había que hablar con los maestros. Mis recuerdos, por ejemplo, era que la profesora de piano tenía de hábito, cuando uno se equivocaba, pegarte con un puntero. Entonces, como a mí no me podía pegar, me mandaba al rincón a escuchar a los demás. Bueno, así fui madera para el piano también, ¿no? Claro. Pero me refiero hasta esas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre digo que tuve tantos amigos y tan buenos compañeros que me ayudaron a seguir creciendo. Hacer una vida normal, prácticamente. Normalmente, o sea, por supuesto, no pude jugar al fútbol, no pude jugar al rugby, al básquet, a nada, pero pude ir integrándome socialmente, estudiar, desarrollarme, estudié la carrera, me pude casar, formar mi familia, tener mis hijos, tengo mis nietos, y sin ningún problema. Miguel, ¿vos no tenías en la familia antecedentes de esto? O sea, no, yo soy un mutante, porque dentro de las formas de la hemofilia hay alteraciones congénitas o genéticas del factor que no se sabe por qué ocurren, ¿verdad? Porque justamente en la familia de mi madre, que sería la que importaba por la transmisión hereditaria, había gente, todos tíos muy longevos, o sea, ninguno, pensá que estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ninguno hubiese llegado a los 90 años, o habría habido un registro de decir, bueno, tal tío se murió de chiquito, nada, no había. Por eso, hoy ya los pediatras están muy avesados, los neonatólogos lo mismo, o sea que cuando hay algún antecedente, no de hemofilia, sino de cualquier enfermedad, viste que hoy el trato con el obstetra, el neonatólogo, todo ya es muy directo. Vos me decías que pudiste tener una familia normal, tenés un hijo, ese hijo obviamente que no ha tenido hemofilia. No, por supuesto. Y en el caso de tu hija, ¿cómo es? Porque si vos me comentás que ella es la que transmite la enfermedad, que se transmite generalmente, la mujer la transmite a los varones. Exactamente, o sea, bueno, esto es una cuestión, tratemos de ser claros porque no tenemos cómo escribirlo y mostrarlo, tal cual. Pero es genética pura, o sea, mi enfermedad viene por la X. Por la X. O sea, yo soy XY para ser varón. Mi hija para ser mujer tiene que tener las dos X. Las dos X, claro. La X enferma mía siempre, porque yo le voy a pasar la X. Y la X sana de la madre. Entonces, ella es portadora de la X mía, y si ella tiene hijos varones, le va a dar su X enferma en un altísimo porcentaje, porque encima es una enfermedad dominante, ¿no? Entonces, lógicamente, la enfermedad la transmite la mujer sin padecerla. Claro. Aunque puede tener algún síntoma, hemorragia, paro distinto, pero nada, no tiene nada que ver con la enfermedad. ¿Y cómo se hace en esos casos para que de pronto...? Bueno, hoy hablamos de no solamente la medicina, sino de la ingeniería genética, todo lo que se está haciendo para y otras tantas enfermedades. Vos viste lo que se ha avanzado. Pensar que, hablando de la hematología como especialidad, hoy hablar de un trasplante de células madres, trasplante de médula ósea, en infinitas cosas y habituales. Antes se hablaba de un trasplante de médula ósea solamente en las leucemias y con unos resultados al principio pobrísimos. ¿Y cómo hicieron en este caso? ¿Cómo se hace en este caso? Se hace una selección genética, o sea, se estudian los óvulos de la futura mamá y donde se ven que hay óvulos
cromosomas enfermos, directamente esos óvulos se descartan. Claro. Después vendrá la otra parte de la discusión social, y bueno, ahora estamos con el tema del aborto. Me refiero a que se hace una selección porque justamente, no solamente, yo tuve una experiencia con mi hija que, además de todos los estudios que le hacen, estudian 99 enfermedades. Claro. Yo ni sabía que tantas se podían transmitir. Y la idea es que ella no trate, que no tenga varones. Que no tenga varones, porque tienen una altísima posibilidad de tener todos con hemofilia. Vamos a hacer una pausita. Estamos hablando con el doctor Miguel Bartomioli, hematólogo, bueno, que nos ha contado en la primera parte de Hola Doctor, de su vida, cómo ha sido, porque él ha padecido la hemofilia. En la segunda parte vamos a hablar sobre la enfermedad en sí, bueno, si hay forma de curarse, que es muy difícil, pero si hay forma de prevenirse o hay formas de tratarla para que no tenga efectos nocivos. Vamos a una pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En septiembre, prepárate. Volvemos a Europa. Un viaje coordinado y armado a tu medida. 26 días recorriendo las principales capitales. Techera Turismo, tu agencia de viajes. Consultorios Santa Lucía. Clínica y cirugía ocular. El foco en su visión. Rondó 587, 455-0031. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445. 455-8880. Segunda parte de Hola Doctor. Estamos hablando con el doctor Miguel Bartomioli acerca de la hemofilia. Miguel, ¿qué prevalencia tiene la enfermedad así? ¿Uno cada cuántas personas pueden tener hemofilia? Uno cada 10.000 varones sanos. Cada 10.000 varones sanos. Ajá. ¿Qué significa cada 10.000 sanos? ¿Por qué sanos? O sea, considerados 10.000 varones de la población general, ¿no? Claro, o sea que en Bahía Blanca habría, ¿cuánto? ¿30 personas con hemofilia? 40. Sí, más porque la zona de influencia hematológica es muy alta, ¿no? O sea, no olvides que esta es una especialidad bastante pobre en cantidad de colegas y por lo tanto, además, la hemofilia requiere centros especiales para la asistencia, no solamente de la parte de la coagulación, sino la parte de rehabilitación y eso. O sea, no hay centros en toda la zona. Claro. Entonces, acá hay un número mayor porque, lógicamente, los pacientes con hemofilia de la zona tienen que ser derivados a Bahía Blanca. Uno se pone a pensar y decir, bueno, un chico hace deporte, no se puede golpear. O sea, ¿qué pasa cuando se golpea? ¿Qué le parece? ¿Un hematoma? Un hematoma o un sangrado. Pero ¿qué pasa? Que hoy los tratamientos, desde hace muchos años, por suerte, existen tratamientos en forma de concentrados inyectables para que el paciente haga una profilaxis, justamente, para que haga 3 dosis semanales, por ejemplo, y que pueda desarrollar una vida bastante normal, haciendo algún deporte y todo inclusive, y para que pueda no tener secuelas osteoarticulares, que es el problema más grande después con el correr de los años. ¿Y vos las tuviste en ese caso? Por supuesto, los viejos todos las tenemos, porque nosotros no te olvides que la medicina misma, no solamente en hemofilia, cuando antes te operaban de apéndice te mandaban 30 días a la cama. Hoy salís del quirófano y estás caminando. Y entonces el reposo era el único arma que había, o una transfusión de sangre, o una bolsa de hielo, y para de contar. ¿Y eso qué te provocaba eso? Y muchísimas alteraciones después de hipotrofia muscular, falta de fuerza, o sea, la recuperación siempre era mucho más lenta. Pero lógicamente, si te mandaban a hacer algún tipo de actividad y volvías a sangrar por la misma articulación que había sangrado, otra vez al reposo. El temor ese que siempre, porque no había otras armas. Claro. Desde hace muchos años empezaron a aparecer tratamientos muy eficaces que nivelan el factor octavo o noveno hasta casi un estándar normal, como cualquier persona que está acá. Entonces, lógicamente, eso hace que el paciente pueda hasta enfrentar una cirugía. Hay pacientes con hemofilia, con cáncer, lógicamente, con cirugías de corazón. ¿Cirugías de corazón? Que igual tiene mucha pérdida de sangre. Sí, pero no cirugías mayores, sino colocación de stent y eso sin ningún problema. ¿Pero por qué? Porque al tener el factor que uno necesita,
directamente actúa como cualquier otra persona. Claro. Y eso también empezó a aparecer, lógicamente, porque no olvides que hace unos 50 años atrás el promedio de vida del paciente con hemofilia eran 30-35 años. 30-35 años. Y hoy estamos hablando de 70-75. O sea, casi el promedio de vida de un hombre, una persona común que no tiene hemofilia. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? No había tratamientos. Entonces, ante un sangrado, de un traumatismo, de un accidente, y bueno, una transfusión de sangre, y si paraba, y si no, la muerte. En cambio ahora, el tener estos tratamientos, más los nuevos que están por aparecer, por suerte. Hay mucho en proceso. Sí. Hay muchísima gente investigando en el mundo. ¿Y esos tratamientos que es medicación? Siempre es medicación para reponer. ¿Y de qué manera se les suministra? Y en el nuevo tratamiento que ya está en otros países del mundo es por vía subcutánea, porque también tenemos que acordarnos que nosotros tenemos miles de pinchazos. Ahí eso voy. Entonces, lógicamente hoy, a medida que pasan los años, volver a pincharse un montón de veces por semana o por día cuesta mucho. ¿Se coloca debajo de la piel? Esto es subcutáneo como una vacuna. Como una vacuna. Exactamente. Entonces, y eso, llega un momento que el hecho de convivir con esta enfermedad hace que vos mismo seas quien te inyectás o tienes que ser es la primera indicación. La primera indicación. Como un diabético viene a ser, ¿no? Claro, porque la autotransfusión, el hecho de tener un factor en tu casa que te permite cohibir la hemorragia, si vos te caes y te golpeaste, inmediatamente podés recurrir a tu botiquín y buscar tu factor. Entonces, actuaste con el déficit en forma casi inmediata. Claro. Y entonces, para la hemorragia. Sepas o no sepas que tenés déficit, vos por ahí no tenés y vos por las dudas es una prevención. No, pero si vos tenés un sangrado, sabés que vas a necesitar factores inmediatamente. O un golpe grande, vos sabés que algún impacto adentro vas a tener. O en la parte muscular o la parte interna, o empezar a orinar sangre. O sea, lógicamente el factor de la coagulación lo necesitas. Vos me decías que te ha afectado las articulaciones o puede haber afectado en su momento, ¿no? Hoy en día, ¿hay algún tipo de órgano dentro del cuerpo que puede ser afectado por tener hemofilia? Es decir, hay personas que por ahí dicen, bueno, tienen tal problema, tal... No, órganos específicamente no, excepto las complicaciones como aparecieron un montón de pacientes con HIV, obviamente por las transfusiones, acordate de aquella época donde no se sabía que la transfusión, que la sangre transmitía el HIV, pacientes con hepatitis C justamente, entonces ha afectado el hígado por cirrosis o directamente cáncer hepático, pero también por consecuencia de los tratamientos, no por la enfermedad como tal, sino porque lógicamente las politransfusiones o lo que pasaba en Brasil, que la venta de sangre era absolutamente legal. Claro. Entonces la gente, el adicto, como además no se sabía que la sangre transmitía ni la hepatitis, ni el SIDA, ni nada, entonces ¿qué hacía? El adicto iba rotando por distintos hospitales para comprar droga y vendía su sangre. Sí, claro. Y entonces, lógicamente, ahí, por eso Brasil tuvo esa eclosión tan importante de SIDA, porque se encontraron de golpe con que los bancos de sangre estaban todos contaminados. Miguel, ¿qué tipo de precauciones puede tomarla o debería tomar la gente? Es decir, la persona que tiene hemofilia, ¿de qué se debe cuidar más allá de los golpes y demás en cuanto a su vida? Es decir, ¿cómo tiene que ser su estilo de vida? Yo pienso que como en cualquier otra enfermedad, primero que todo, además de cuidarse, la educación es fundamental. La educación en el sentido de conocer no solamente conocer la enfermedad, sino capacitarse uno como persona, o sea, no quedarse, bueno, porque es un pobre enfermo, quedar aislado y estar sentadito. Claro. ¿Y hay algún tipo de... porque hay determinadas enfermedades en las cuales la gente discrimina? ¿Hay discriminación? ¿Vos notaste discriminación a lo largo de tu vida con respecto de esto? No, los amigos siempre me decían el rengo de M, pero bueno, eso es tan habitual. No, al contrario. Yo personalmente te diría que soy un agradecido a la vida porque a mí todo el mundo me ayudó, todos. Todo el mundo. No solamente mis padres, ni los amigos, sino mi esposa, ni que hablar, mis hijos como comprendieron la enfermedad, y mis colegas, mis amigos, o sea, yo soy un agradecido eterno porque realmente, por supuesto, la padecí y la padezco. Voy a tener mayores secuelas por la edad, lógicamente, pero el consejo es el de siempre: capacitarse, formarse, no quedarse. Y cuanto más se hable de cualquier enfermedad, vos lo has hecho siempre en este tipo de programas, es muy importante hablar las cosas, porque el tabú, esconder las cosas debajo de la alfombra, nunca ayuda para nada.
¿Vos tuviste hematología porque algún día te dijeron sos hemofílico o tenés la hemofilia o fue una casualidad? No, por supuesto que puede haber una influencia por la sangre, pero yo no estaba decidido qué especialidad iba a hacer. Ah, mira. Y hematología me atrajo mucho porque es una especialidad muy linda, muy amplia, sí, ¿no? Y que hay que estudiar permanentemente porque siempre aparecen cosas nuevas. La sangre, no te lo olvides, que es un fluido que lo tenemos en todo el cuerpo. Entonces, lógicamente, siempre nos obliga a estar muy actualizados. ¿La persona con hemofília puede recibir, suponete que tiene una operación, puede recibir sangre normalmente? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace una transfusión? ¿Es especial en el caso de...? No. Y además... hablando de las transfusiones de sangre, siempre se trata de transfundir lo menos posible. Sí. Porque hoy estamos hablando de SIDA, de hepatitis C, claro, pero nunca sabemos pero una operación grande qué se puede transmitir con la sangre. Entonces, lo que se busca es reponer ante una hemorragia, si es necesario reponer, la cantidad necesaria, mínima, indispensable. Vos viste que antes se operaba a la gente del corazón y decía llevaba 20 dadores de sangre. Y hoy una cirugía de corazón lleva escasos dadores de sangre. O sea, se trata... Porque las técnicas quirúrgicas también han cambiado mucho. Antes una operación era sangrante y hoy la gente con una cirugía laparoscópica, lo que decíamos además por el reposo, no sangra y está haciendo rehabilitación, se está recuperando en horas. Claro. Me decías hoy que la prevalencia es 1 en 30, ¿cuántas? ¿En 30.000? En 10.000. En 10.000. ¿Eso no ha ido cambiando a lo largo del tiempo? ¿No? Puede cambiar, son variables que se hablan. Vos sabés que la Organización Mundial de la Salud da pautas estadísticas cada 5 años más o menos, porque hay variables que por ahí no son tan ajustables día a día, que aparte interesan poco. Lo que importa es que el médico esté avisado en la sospecha para diagnosticarlo precozmente y empezar el tratamiento que corresponda. Claro. Miguel, ha sido un placer charlar contigo. Gracias. La gente de BRICS responde a lo que decía alguna vez, me dijo a mí Favaloro. Es bueno una copita de vino. ¿Podés tomar vino por más que tengas la enfermedad? Sí. Así que bueno, espero que disfrutes de este vino y te agradecemos muchísimo por la visita y por todo lo que nos has comentado. Bueno, yo te agradezco a vos y te deseo la mejor suerte porque este tipo de cosas son muy importantes para la comunidad. Muchas gracias. Hemos hablado con el doctor Miguel Battomioli, hematólogo, una persona que ha padecido de la hemofilia, una enfermedad que afecta 1 cada 10.000 personas. Que por ahí no se puede prevenir, pero sí, no se puede curar, pero sí se puede acompañar como para que los efectos sean lo menos agresivos posible. Este programa lo puede ver usted en Hola-Doctor, a donde nos puede mandar algunas sugerencias sobre notas que podremos desarrollar aquí en este programa. La semana que viene seguramente volveremos con otro tema interesante como ha sido el de hoy, el de la hemofilia. Gracias, muy amable, hasta la semana que viene.